estoy grabando la tutoría, ¿verdad? Nada más para que sepan que se va a estar grabando toda. Permítame compartir un momentito. Voy a compartir la pantalla. Ok, nada más me avisan si son tan amables, si ven la presentación. Buenas Hola. tardes. Perdón, ¿sí se ve mi presentación? Sí, profe. Sí. Ah, genial, Sí, genial. profe, Ahora sí sí, está bien. buenas tardes. Sí, profe, la estamos viendo. Ok, bien. Entonces, nada más, bienvenidos muchachos y muchachas a esta primera clase del curso Biología General. En esta clase vamos a cubrir los capítulos 1 y 2 del libro de texto, ¿verdad? Este sería el tercer cuatrimestre del 2023. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1, Introducción a la vida sobre la Tierra. Pero vean, antes, muchachos y muchachas, dos cosas bastante importantes para la tutoría. Uno, si por alguna razón me desconecto, porque aquí está lloviendo muchísimo, no sé si a veces se va la luz, internet, no sé. Entonces, si eso pasara, quedamos y no me conecto en 5 minutos o 3 minutos posterior a que me desconecté, entonces terminamos la tutoría y mañana a las 6 de la tarde seguimos en donde quedamos. Entonces, nada más les digo esto porque como seguridad para ustedes, para mí, que yo no esté acongojado ni ustedes esperando. Entonces ya saben, si 3 minutos pasan y no me conecto por alguna razón de vuelta, lo dejamos para mañana a las 3 de la tarde. Pudo haber sido que me quedé sin luz o sin internet. Ahora, la segunda es, si realizan una participación, esta tutoría es de ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes pueden abrir micrófono cuando ustedes gusten, hacer una pregunta, ¿verdad? No hay ningún problema conmigo, pues encantado más bien en lo que yo les pueda ayudar. Solo que si abren micrófono, porfa, asegúrense de cerrar micrófono, porque yo estoy compartiendo pantalla, entonces no veo el chat. Digo, no veo los participantes, entonces no puedo andar silenciando los micrófonos. Tendría que dejar de compartir pantalla y silenciar la persona o decirle por aquí, porfa, cierre el micrófono. Entonces, eso distrae un poco. Entonces, la única regla, pueden preguntar cuando quieran, abrir micrófono, eso no hay problema, pero lo único es asegúrense de cerrar el micrófono después de participar. Eso sería, ¿verdad? Ok, entonces vamos con el capítulo 1, Introducción a la vida sobre la Tierra. Este capítulo es bastante general porque es el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver ciertos temas o aspectos que se van a profundizar en capítulos más adelante, ¿verdad? Entonces, eso se los digo porque vamos a ver unas partes de evolución, vamos a ver unas partes de la célula. Entonces, yo sé que a veces uno viene ansioso y quiere como, eh, de- eh, no sé, lo que quería decirles es simplemente que este capítulo es el más básico, ¿verdad? Y vamos a ver ya este mismo capítulo, pero seccionado en los capítulos que siguen. Entonces, una pregunta muy sencilla eh, y ocupo la ayuda de uno o dos personas nada más que me busquen qué es la vida, pero la vida, buscarlo en una definición de diccionario, ojalá. Y si la tienen, abren micrófono y me la dicen, pero con solo uno o dos, ¿verdad? ¿Qué viene en el diccionario como definición de vida? Profe, dice, propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Ok, vea esa, muchas gracias, Miguel. Yo Propiedad tengo otra. esencial, ya casi le doy la palabra, Ok. vamos a ver la de Miguel. Dice, propiedad esencial de las plantas y animales, y las bacterias y los protistas. Bueno, ok. Capacidad esencial. ¿De qué? ¿Me lo podría repetir, Miguel? Sí. Capacidad o cualidad esencial de los animales y las plantas, por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Ok, genial, genial. Muchísimas gracias. Vean que dice cualidad esencial, ¿verdad? Pero realmente no me está diciendo cuál es esa cualidad.
Vean, yo puedo tener una abeja muerta en la mano y puedo tener una abeja viva, que es la misma abeja. Lo que pasa es que tiene esa cualidad esencial, ¿verdad? Entonces, a ese era el punto que quería llegar. Vamos a ver la definición de la compañera que abrió micrófono anteriormente. Ok, soy yo. Dice, la vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que muere. Ok, sí, esto ya está más como centrado en el humano, ¿verdad? Ajá. Es la cualidad del ser humano. Ujú. Bueno, ven, otra vez vamos a cualidad, pero no me está diciendo cuál es esa cualidad, ¿verdad? O Yo tengo esa, otra. ok, bueno, vamos con esta última. Gracias, Nicole. ¿Cuál sería la otra? Dice que es la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear y evolucionar y morir. Ok, la capacidad, sí, también, ¿verdad? Pero bueno, lo que quería llegar a eso es que la vida, aunque nos rodea, es, muchísimas gracias, ¿verdad? A todos los que participaron, es intangible, ¿verdad? No podemos tocar el ser vivo y saber que está vivo, pero, y uno muerto, pero realmente la vida es intangible. No podemos separarlas, ¿verdad? Sola como propiedad. Ok, entonces básicamente eso era, ¿verdad? Lo que quería ver en esta diapositiva. E indicarles que biología tiene dos raíces griegas, que sería bio, que significa vida, y logia, que significa estudio de. Entonces la biología es el estudio de la vida. Antes de, bueno, con respecto a las características de los seres vivos, que es lo que trata este capítulo, antes de entrar en las características propiamente, me gustaría entrar em, en realidad es una característica de los seres vivos también, que es la célula. La célula es la unidad básica de la vida, ¿verdad? Todos los organismos vivos están compuestos sea por una o muchas células, pero todas las células tienen los mismos cuatro componentes básicos, sea de una bacteria, sea de un venado, sea de una planta, ¿verdad? ¿Qué serían? MP significa membrana plasmática, ¿verdad? La membrana plasmática, vamos a señalarla aquí. La membrana plasmática tiene como función regular lo que entra y lo que sale de la célula, ¿verdad? Y también delimitar a la célula. O sea, no deja que se salga de, o sea, la delimita, pero también regula lo que entra y lo que sale. Entonces esa sería una célula animal y lo que están viendo en color mostaza es la membrana plasmática. Aquí tenemos una célula vegetal. En la célula vegetal o las células vegetales tienen una pared celular, ¿verdad? Esa pared celular de celulosa, que es un polisacárido, que después lo vamos a ver, es un conjunto de glucosas. eh, esa pared celular es rígida y le da esa forma cuadrangular, digamos, a las células vegetales. Pero vean que adentro tenemos un verde más clarito, este de aquí. Esa sería la membrana plasmática. Entonces vean que las vegetales y las animales también lo tienen, solo que las animales no tienen esa pared celular, esa pared rígida. En cuanto a las bacterias, por ejemplo, aquí la tenemos, vean que la bacteria también tiene la membrana plasmática. Voy a correrles esto para que lo vean. Sería esta de aquí en verde, ¿verdad? Otra característica es el citoplasma. El citoplasma es la parte acuosa en donde se encuentran las organelas, ¿verdad? Lo que es el núcleo, el aparato de Golgi, todas las estructuras internas de las células se encuentran dentro del citoplasma, ¿verdad? El citoplasma sería toda la parte acuosa eh, de la célula. Y la última serían los ribosomas, que serían esos pequeños puntitos que se ven. Eso casi que son los pequeños puntitos individuales que ustedes ven y esos son los encargados de generar las proteínas, ¿verdad? Las proteínas pueden generar estructuras, ¿verdad? Estructuras, eso lo verán después cuando entren al capítulo de biomoléculas, pero pueden generar estructuras, enzimas, ¿verdad? Enzimas sirven para agilizar
reacciones químicas. Ok, ahora sí, entrando a las características de los seres vivos, yo sé que muchas de estas cosas ya ustedes los han oído muchas veces, pero bueno, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Entonces las características de los seres vivos, o continuando con esto, aquí tenemos una pulga de agua, una dafnia se llama, es un artrópodo acuático, vive en el agua. Vean que esta dafnia mide, bueno, el tamaño de este punto que están viendo ahí, no sé dónde lo estén viendo, pues en un celular, pero al final de cuentas es como de 1 milímetro. Entonces, esta dafnia así tan chiquitita, vean que ella tiene antenas con las cuales se alimenta también. O sea, obviamente come con la boca, pero le sirven para filtrar, le sirven para nadar, esas antenas tan grandes y plumosas. Ven que tiene ojos compuestos, ¿verdad? Ojos compuestos como ojos como los de los insectos, digamos. ¿Qué más? Bueno, tiene ojos compuestos, sí, para detectar el medio, la luz, el alimento, etcétera. Después, vean que tiene un intestino y es verde. Eso quiere decir que se está alimentando de algas, ¿verdad? Entonces, está adquiriendo nutrimentos del medio. También tiene huevitos acá, en la parte dorsal. Eso quiere decir que ella se reproduce, o sea que un huevito de estos produjo a la dafnia que están viendo ahora, ¿verdad? Entonces, aquí en esta breve descripción ya cubrimos todas las características de los seres vivos, pero vamos a separarlas una por una. Entonces, todos los seres vivos adquieren y usan materiales y energía de su entorno. ¿De dónde creen ustedes que proviene la energía que sostiene la vida? ¿Alguno de ustedes que me responda? Del sol. ¿Y cómo llega el sol? ¿Cómo llega esa energía del sol a mí? El proceso fotosintético, pero se va degradando. ¿A qué se refiere Nicole con que se va degradando? Le va cerca, le va Digamos, bien. Ajá. llega la planta, se la come un animal, después llega otro y la casa, y después yo me como otro animal, y ahí va. Ok, exacto, así es. Vean aquí, muchísimas gracias Nicole por la participación. Vean aquí, tenemos justamente lo que decía la compañera. Toda la energía, ¿verdad?, que sostiene la vida proviene del sol. Las plantas lo que hacen es capturar la energía. Después van a aprender más adelante, pero se los adelanto ahorita, que cuando ustedes tienen dos moléculas pequeñas, no se les olvide cerrar el micrófono por ahí, porfa, alguien lo tiene abierto. Vean, cuando ustedes tienen dos moléculas pequeñas y la quieren unir en una más grande, lo que tienen que hacer es meterle energía. Entonces, si yo quiero una molécula, tengo dos pequeñas y quiero una molécula más grande, tengo que meterle energía. ¿Ok? Si tengo una molécula grande y la parto en dos más pequeñas, va a liberar energía. Entonces, vean qué interesante. La planta agarra 6 moléculas de CO2, ¿verdad? Del aire, 6 moléculas de agua y convierte, perdón, 6 moléculas de CO2, las une con energía solar, ¿verdad? Con la energía del sol, o sea, tiene 6 CO2 y con la ayuda, bueno, y 6 moléculas de agua, ¿verdad? Del piso, digamos, pero están las 6 moléculas de CO2 en el aire, las 6 moléculas de agua en el piso. Entonces, con ayuda de la energía del sol, lo que hace es unirlas en una molécula más grande, que es la glucosa. ¿Ok? Ahora, esa glucosa ustedes la van a encontrar, por ejemplo, en una fruta o almacenada en una raíz, en un tubérculo o formando parte de una hoja. Entonces, cuando ustedes se comen una fruta, lo que están haciendo es que agarran esa molécula grande, ¿verdad?, de glucosa, y el cuerpo de ustedes la parte. Esa molécula se rompe y libera energía. Y esa energía la utilizan ustedes para de su metabolismo. Ahora, si viene un león y se come a esa cebra,
Entonces, también no toda la energía, o sea, se va a comer la cebra, sí, pero parte de esa energía se pierde en calor. Y vean en este gráfico que una planta, o sea, viene una cebra, se la come, pero parte, o sea, se come, digamos, la hoja o el zacate o la mata o lo que sea de la planta. Pero no toda la energía que viene contenida en los enlaces químicos de la planta es aprovechada por la cebra. Mucha de esa energía se pierde como calor. El tigre, el jaguar, ese león, perdón, viene, se come la cebra y no toda la energía contenida en la carne de la cebra es aprovechada por el león. Parte de ella se pierde como calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cebra está sudando, el, sí, ¿verdad? Transpirando, por ejemplo. Disculpen, es que estoy medio malo de la garganta. Bueno, entonces sí, energía para moverse y construir moléculas. ¿Alguna inquietud acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? No sé si todo claro. ¿Alguien que me responda por ahí? Sí, profe. De momento, Ah, ok, ok, qué dicha, genial. Entonces vamos a ver. Un segundito, disculpe, muchachos. Ok, bueno, energía convertida en otras formas, esto ya lo vimos. Ahora sí, la homeostasis. Homo significa igual, stasis significa estado. Entonces, la homeostasis es el mantener el ambiente interno, ¿verdad? El ambiente interno dentro de los límites requeridos para sostener la vida. Nosotros no nos calentamos, digamos, si hace, nuestra temperatura interna siempre está a una temperatura de 37 grados, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está constantemente gastando energía, ya sea sudando para refrescarnos o tiritando, como este de aquí abajo en la imagen, para mantenernos caliente, pero siempre estamos en un gasto continuo de energía para mantener las condiciones internas estables y poder mantener la vida. Entonces, y esto pasa a todo nivel, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la temperatura corporal, pero pasa en otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en el pH también. El pH interno de la sangre, de nuestras células, siempre tiene que ser 7.3. Si fuera 7 o 7.8, nos morimos. Si no saben lo que es pH, ahora más adelante lo iremos a ver. La acidez de la sangre, digamos. Hay dos mecanismos que los seres vivos utilizan para mantener la homeostasis. Uno es fisiológico, que sería como esta muchacha ahí sudando o este temblando, ahí tiritando. Y otro sería de comportamiento como el de los caballos. Vean que, por ejemplo, ellos cuando hace sol se van a una sombra. Entonces así mantienen también o les ayuda a mantener el ambiente interno estable. En este caso, ¿ustedes qué tipo de mecanismo creen que tiene este hombre ahí que está tiritando? ¿Sería fisiológico o de comportamiento? Fisiológico. ¿Y por qué no podría ser comportamiento? sí, también porque él está haciendo como la acción para calentarse. Está bien. Ok, Ahí, ¿qué me ahí, dijeron? Ajá. ahí también él activa los poros, ¿verdad? Para calentarse. Entonces también es de comportamiento porque se ve que está abrigado. Ah, bueno, Y ahí era el hay una punto. mezcla. Ajá. Ok, uno sería, gracias. Fisiológico sería porque él está tiritando, o sea, está temblando y lo que está haciendo es, en realidad no sería activar los poros, sería más que todo lo que el cuerpo está haciendo, ahí él, es agarrar la glucosa, ¿verdad? Contenida en los alimentos, em, o como en forma de glucógeno en el hígado, por ejemplo. Van a ver después que muchos glucosas forman glucógeno y el glucógeno se almacena en el hígado. Podría ser, por eso los ciclistas antes de una carrera comen espaguetis y así, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo ese tipo es agarrar la glucosa y romperla. Entonces, al romperla, libera energía, pero mucha de esa energía que se libera es en forma de calor, ¿verdad?
van a ver después que hay ATP, unas moléculas ahí que se llevan la energía para el metabolismo y todo, pero otra parte se pierde como calor. Entonces, lo que él está haciendo es rompiendo moléculas de glucosa de su cuerpo, obtenidas a través del alimento, para, al romperlas, liberar energía, ¿verdad? Para mantener su metabolismo, pero a la vez libera calor, ¿verdad? Se libera calor. Entonces, lo que está haciendo es manteniéndose caliente. Y también vean que tiene de comportamiento, bueno, está metiendo las manos en sus axilas, está utilizando suéter, ¿verdad? Todos los seres vivos responden y perciben estímulos. Entonces, para obtener energía y nutrientes del entorno. Por ejemplo, cuando el cerebro de ustedes nota que hay poca glucosa en la sangre, ¿verdad? Porque las células se alimentan de glucosa, entonces las células de nuestro cuerpo, entonces si no hay glucosa en la sangre, le va a hacer falta alimento a las células. Entonces el cerebro empieza a activar el hambre, bueno, empieza a activar, no sé, aquí el estómago de ustedes les empieza a dar hambre, cuando huelen comida se les hace agua a la boca, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen hambre y empiezan a buscar comida. Entonces, eso, ustedes están, ahora, si ya andan buscando comida, pues van a estar más atentos y van a depender de los órganos sensoriales, por ejemplo, van a depender de la vista. La vista nos sirve para detectar depredadores, para detectar alimento. Igual el oído, bueno, todas las narices, todos los que son los sentidos, ¿verdad? Nos sirven para buscar alimento, para escapar de depredadores. Entonces, básicamente eso sería. Pero también tenemos receptores internos en nuestro cuerpo, como el receptor interno que detecta cuando hay baja glucosa en nuestra sangre. Vean incluso que, aquí les puse una foto, pero en realidad esos espermas no ilustran mucho lo que quería decir, pero vean que aquí tenemos una bacteria. Las bacterias también responden a estímulos. Ellas pueden desplazarse hacia un medio más favorable, ¿verdad? O incluso los espermatozoides pueden seguir las feromonas que va liberando el óvulo, ¿verdad? Entonces, también responden a estímulos. Bueno, y sale Pluto ahí oliendo comida. Tiempo de no ver esas fábulas yo. Pluto. Casi se me olvida el nombre del perro. Ok, después todos los seres vivos se reproducen, ¿verdad? Ya sea que se reproduzcan por medio de dar a luz, ¿verdad? En donde hay una fusión o reproducción sexual, en donde hay una fusión de gametos, ¿verdad? Un óvulo con un espermatozoide. En el caso de las flores también es reproducción sexual. Aquí estarían el polen y el óvulo está en la flor. Bueno, es que vean, en la parte de afuera tenemos el polen y el polen, o sea, está la flor, tiene las anteras donde está el polen, ¿verdad? Pero también tiene donde está el estigma, bueno, el gineceo, digamos, que es donde viene es como una botellita que contiene, una botellita en el centro de la flor que contiene los óvulos. Entonces, cuando el polen llega al estigma, baja por el estilo, llega hasta el ovario de la flor y ahí están los ovarios, los óvulos, y después ahí se generan las semillas, ¿verdad? Entonces, pero básicamente es una reproducción sexual. También los organismos vivos se pueden reproducir asexualmente, ¿verdad? Como por ejemplo, esta célula se está dividiendo en dos, pero previamente esa célula duplicó su material genético, porque si es una sola célula y se divide, quedaría mitad de material genético. Entonces lo que hace es que antes de dividirse, duplica el material genético, el ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico y se separa. Entonces cada célula hija va a ser un clon de la célula madre y va a tener la misma cantidad de material genético. Esto igual lo van a ver en capítulos más adelante. Casi que muchas cosas de lo que yo cubro se va a ver en capítulos más adelante, pero igual si tienen alguna inquietud, pues no duden en hacerla.
Aquí salen las bacterias reproduciéndose de fisión procarionte, es un tipo especial de división celular de las bacterias que en realidad viene siendo muy similar a mitosis, como esta de arriba. O también las plantas se pueden reproducir de manera sexual, ya sea asexual también por medio de un estolón, por ejemplo. Hay muchas formas, pero esta es una de ellas, ¿verdad? La fresa, por ejemplo, que genera una planta muy similar o igual, idéntica a la planta madre. También todos los seres vivos crecen, las bacterias crecen. Aquí tenemos una bacteria. Vean que esta bacteria, antes de dividirse, bueno, aquí está una bacteria normal, aquí duplica su material genético, como les decía. Aquí se está a punto de dividir y ya aquí, bueno, se divide. Pero vean que esta célula es más pequeña, ya la célula hija es más pequeña que la célula progenitora. Y eso es porque después de dividirse, las células bacterianas, en este caso, también crecen. O sea, se dividen, están recién formadas las dos células hijas, pero ahí tienen que crecer hasta agarrar la forma que tenía la célula madre, o la célula progenitora más bien. Entonces, ven, hasta las bacterias crecen. Aquí sale una planta creciendo. Vean que las raíces van creciendo desde los extremos, igual que la planta crece desde la punta, ¿verdad? No crece de la base, sino desde la punta. Y en las puntas vamos a tener esto que se ve aquí, por ejemplo, en una raíz. Entonces, esto es como una capuchita que protege la raíz. Y en esta parte del centro, o en la punta de la raíz, que no está cubierta por esa capuchita, es donde se da una intensa división celular. Entonces, al haber mucha división celular, ¿verdad? Una célula se divide en dos y así, y luego eso se divide en otras dos y en otras dos, entonces esta punta va aumentando cada vez más. Y así es como van creciendo las raíces y las ramas. También tenemos, bueno, un huevo fertilizado. Esto es podría ser cualquier mamífero. Digamos, un espermatozoide que fecundó un óvulo sería así. Luego se divide en 2, se divide en 4, en 8, en 16, en 32. Bueno, y ahí va la cosa. Entonces, se empieza a formar una blástula, una mórula, una gástrula. Y al final se va a formar un embrión. Vean aquí, bueno, esto sería una célula humana, o sea, un espermatozoide, un óvulo, donde se va dividiendo en varias divisiones celulares. Después, todos los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar. Bueno, vean, muchachos, importante. Yo a veces hablo mucho y pongo ejemplillos y así, pero siempre básense en todo lo que dice el libro, ¿verdad? Principalmente. Porque yo me gusta utilizar más bien ejemplos que tal vez no vienen en el libro. Ok, pero al final la materia es la misma, nada más que por si acaso, ¿verdad? Si ven alguna cosa diferente, básense en el libro. Ok, entonces todos los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar, pero los seres vivos evolucionan de manera colectiva. O sea, yo como individuo no evoluciono, ustedes como individuo no evolucionan, pero sí evolucionamos como población costarricense, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la selección natural. Bueno, sí. Aquí tenemos unos cuervos, ¿verdad? Para que más o menos se den cuenta. Tenemos unos cuervos, imagínense que llegan a un nuevo entorno. Y en esa hay poblaciones de una misma especie, pero de escarabajos. Y dentro de los escarabajos hay diferentes colores. Pero el cuervo, vean que al inicio son más comunes los verdes. Pero el cuervo, al ver que el fondo es más claro, ve mejor los oscuros, entonces se los come más fácil. Después pasan las generaciones y vean que cada vez van siendo más abundantes los de color anaranjado. Y llegará un punto en el que la población habrá evolucionado a individuos anaranjados. ¿Ok? Y vean, aquí les puse a Tom Hanks y al hijo para que vean que son parecidos, pero no tan parecidos. O sea, yo me parezco a mi padre, pero a mi abuelo me parezco menos y a mi bisabuelo tal vez ni me parezco en nada, ¿verdad? Entonces, y así pasa con las poblaciones. Entonces, la evolución es el cambio del material genético en una población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los costarricenses de hace 100 años, o sea, la población costarricense
de hace 100 años tal vez era mucho más pequeña en tamaño de lo que es ahora. O tenía, no sé, en general era más abundante el pelo colocho, yo no sé, ¿verdad? Pero si ustedes ven la población de hace 100 años o 300, van a ver que los cambios han sido drásticos y nosotros como población estamos evolucionando. En especial ahora que incluso hay más viajes en avión, hay más gente que se mueve, se pasan a vivir a país. Antes todo eso era más difícil. Hace 100 años costaba irse a vivir a otro país, hace 300 pues menos, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, imagínense nada más para ilustrar un punto. Imagínense que van a ver ahora que sí, una población, hay individuos extremos. Por ejemplo, hay personas aquí en Costa Rica hay personas muy altas, de 2 metros, y hay personas muy bajas, de 1,5 metros. Pero el estándar o el tamaño promedio es 1,60 m. Y así pasa con todas las características, ¿verdad? Hay personas que, no sé, voy a inventar una, que tienen orejas muy grandes. En Costa Rica, en la población, hay personas que tal vez tienen orejas muy grandes, otros que tienen orejas más bien el extremo opuesto, muy pequeñas, pero el promedio de las personas tiene tamaño de orejas de cierto tamaño. Y así pasa con todas las características. Entonces vamos a ver este caso. Aquí tenemos un castor y ese castor tiene dientes más pequeños. Este otro castor tiene dientes más grandes. Entonces, en una situación en donde los árboles, ¿verdad? En donde los árboles son muy grandes, este castor con dientes grandes simplemente bota un par de palos y ya tiene mucha madera, tiene una casa muy grande, va a tener chance para andar buscando pareja. La pareja puede ser atraída al nido, ¿verdad? Porque tiene un nido mejor. Entonces, al final puede tener una tasa de reproducción mayor que tal vez este otro pobre de dientes pequeños, en donde tiene que estar cortando todo el día madera para tener un árbol. Y así, entonces llegará, tendrá una casa muy grande, una casa más pequeña, y al final va a estar trabajando todo el día y llega cansado y no tiene tiempo para andar buscando pareja, porque así pasa en la naturaleza. Es más, pasa entre nosotros como personas. Bueno, tal vez un poco más primitiva la situación, pero lo que quiero es que me entiendan el punto, ¿verdad? Entonces va a llegar cansado y lo que menos va a querer hacer es dedicar a buscar pareja. Entonces la probabilidad de que tenga hijos o crías va a ser mucho menor. Ahora, vean este otro caso. Como les decía, en una población de ratones, vamos a tener ratones, el promedio peludo, pero vamos a tener ratones sin pelo, muy poquito pelo. Y vamos a tener ratones, un 5%, no sé, con muchísimo pelo, o sea, más peluditos de lo normal. Y así pasa con nosotros los humanos. Hay personas que tienen más pelo, otros menos pelo, y el promedio tiene cierta cantidad de pelo intermedia, que va a ser la más común, ¿verdad? Entonces, imagínense que un día la condición se vuelve desértica la cosa. Entonces, los que tienen mucho pelo van a empezar a sentir ese calor, van a empezar a estar estresados porque hace demasiado calor. Entonces, los únicos que van a andar como si nada, felices de la vida, buscando pareja, caminando bajo el sol, van a ser los que tienen menos pelo. ¿Verdad? Los que tienen más pelo probablemente se van a morir y probablemente se van a morir todos estos y solo van a quedar quizás este pequeño grupo o algunos otros que tengan otras características que les ayuden en ese momento, ¿verdad? Tal vez hay ratones peludos que pelean mucho, entonces se dejan el agua disponible y ya por lo menos quedan el agua disponible. Y así, porque siempre hay algunos de esta población de esta parte de la población que van a sobrevivir por algún otro motivo, ¿verdad? Tal vez le hace huecos más profundos, entonces escapa del calor. Siempre hay características que van a beneficiarlos, otros por aquí, ¿verdad? Pero en menor medida. Entonces, la población en 100 años, si las condiciones se mantienen, van a ser sin pelo. Por eso hay ratas del desierto que no tienen pelo en África, ¿verdad? Ahora, para continuar con la idea, imagínense que luego de 100 años la condición cambia. Ahora viene una gran nevada.
en ese mismo ambiente. Entonces ahora tenemos individuos, ¿se acuerdan que el promedio eran ahora individuos con muy poco pelo? Aquí vamos a tener casi individuos sin un solo pelo. Y aquí vamos a tener individuos con algo de pelito, ¿verdad? O que sobrevivieron ahí, que tienen un poquillo de pelo. Pero al volverse frío, ahora la situación es una selección direccional otra vez. Todo esto lo van a ver más adelante. Pero nada más quería como dejar claro ahí de que lo vieran ahorita. Entonces, ahora más bien se van a empezar a beneficiar estos que están aquí. Perdón, pucha flecha. Entonces, otra vez, la selección natural va a empezar a favorecer a aquellos individuos que tienen cada vez un poquito más de pelo. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el ambiente es el que modela las poblaciones, ¿verdad? Eso sería. Y también para que vieran lo de la curva de Gauss y sepan cómo están distribuidas las características, todas las características de una población. Ven, entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ya no hay árboles, el de los dientes pequeños se va a beneficiar en un ambiente sin árboles porque tal vez van a haber arbolitos más delgados, ¿verdad? Que le va a ser más fácil cortar a más velocidad, va a tener una mejor casita, mientras el que tenía los dientes muy grandes los tiene tan grandes que es incómodo para él cortar un arbolito pequeño. Entonces, más bien, la situación se vuelve opuesta. Se va a ver beneficiado en ese caso el de los dientes pequeños y no el de los dientes grandes. Entonces, eso es para que sepan que la evolución no tiene un fin definido, sino es el ambiente el que lo modela a través de la selección natural, y la selección natural es en donde son los individuos que tienen las mejores adaptaciones al medio, en ese momento son los que van a sobrevivir y dejar descendencia similar a ellos, ¿verdad? Similar. Pero acuérdense el hijo de Tom Hanks, y, ¿verdad? No son iguales, son muy parecidos. Ustedes se parecen a sus padres, pero se parecen menos a sus abuelos. Y sus hijos se van a parecer más a ustedes, pero menos a sus padres, ¿verdad? Entonces ahí va la cosa. ¿Cómo va todo, muchachos y muchachas? ¿Cómo va la tutoría? Profe, Ajá. por Todo eso en bien, algunas profe. ocasiones, dependiendo de la especie, también se produce la extinción de dicha especie. ¿Me podría repetir la pregunta, porfa? No, que digo que por eso, por la adaptación del ambiente, si por ejemplo es un ambiente en el que ya no hay árboles, se va a beneficiar, solo árboles pequeños, se beneficia el castor de dientes pequeños. Ajá. Entonces puede que llegue a producirse la extinción del castor de diente grande. No, ok, es una buena intervención. Gracias, Justin. Y vean, no es que se extingue la especie de dientes grandes, es simplemente que dentro de la población hay castores, dentro de la misma especie de castores, hay unos que tienen dientes más grandes que otros. Entonces, la evolución o la selección natural, perdón, va a favorecer a los individuos con dientes más pequeños. Entonces, a lo largo del tiempo, los dientes de los castores van a ir disminuyendo. Vea que incluso los tienen grandes, quiere decir que la evolución en algún momento fue favoreciendo a los castores con dientes grandes, porque usted los ve y tienen unos dientones, ¿verdad? O vea los elefantes, la evolución favoreció en algún momento, a los elefantes cada vez con las orejas más grandes, ¿verdad? Mientras que en Asia favoreció a los a elefantes que tienen las orejas más pequeñas. Por eso hay elefantes, hay una especie de elefantes con orejas grandes, una con orejas pequeñas, pero lo que quiero decirle con esto, bueno, me metí con dos especies, no era lo que quería. Lo que quería decirle era que es una misma población, es una misma especie de castores. Lo que pasa es que se están eliminando de la población los que tenían los dientes grandes y está beneficiándose los que tienen dientes pequeños en este momento, en este instante, en esta situación. Pero eso puede cambiar. ¿Sí me explico, Justin? Sí, Pero gracias. también ahí en el libro decía como que en la época de los dinosaurios que la evolución de ellos fue demasiado lenta y no se pudieron adaptar, por eso fue que se extinguieron. Ah, ok. No es que la evolución haya sido lenta. Creo que me parece por ahí que pudo haber interpretado un poco diferente la lectura.
Es simplemente que cayó un meteorito de la noche a la mañana y no es que la evolución de ellos fue lenta, la evolución de ellos pues, está bien, o sea, nuestra evolución es lenta también. Es simplemente que el cambio fue tan drástico de un día, es que fue un día, en unas horas, de hecho, que todo el mundo cambió, ¿verdad? Hubo, no sé, el meteorito chocó, salieron partículas de piedra hasta fuera del espacio, volvieron a caer, venían llenas de fuego, hubo marejadas gigantes, se movieron las placas tectónicas, erupciones, nubes de polvo, bueno, una situación pero caótica, caótica. Y de ahí, claro, lo primero en desaparecer fueron las plantas, porque no había luz en muchas partes. Entonces, si desaparece la fuente de alimentación, los organismos productores, los primarios, secundarios, todos se van en la fila, ¿verdad? Solo van a sobrevivir aquellos organismos que estén bien adaptados a esa situación. Entonces, por eso solo los individuos que medían menos de, los reptiles, menos de 1 metro, fueron los que sobrevivieron, porque tenían chance de comer alquito de lo que quedaba. En cambio, un tiranosaurio o un, no sé, un herbívoro gigante, un estegosaurio, ocupaba comerse 1 tonelada de zacate. Entonces ya ahí no, lo que podría haber una plantita por ahí, pero no 1 tonelada. Entonces por eso fue que se extinguieron, ¿verdad? Pero fue por que la situación fue demasiado caótica. Es como que hay una guerra ahora entre Rusia y la OTAN y tiren todas las bombas nucleares, 3000 bombas nucleares, solo Rusia. De ahí, se desaparece toda la vida de la Tierra, quedarán insectos y quién sabe qué otros animalillos ahí, pero de eso es una situación que cambia de un momento a otro tan drástica que sí, no le da tiempo a la población de evolucionar. Pero sí, básicamente eso es. Ok, entonces vamos ahora con el estudio de la vida. La vida se clasifica en diferentes niveles de organización. Me imagino que ustedes en algún momento ya han visto esto, pero vamos a verlo. Permítanme un segundo. Disculpen que tengo un perrillo ahí, majadero. Bueno, es bien bonito, eso sí. Se salva. Ok, entonces vamos a empezar con lo más básico, lo que son los átomos. Los átomos son la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. Por ejemplo, tenemos el átomo de carbono, el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno. Y si yo agarro un átomo de hidrógeno o 2 de hidrógeno y lo uno a 1 de oxígeno, tengo una molécula de agua. Si lo uno a 6 moléculas de agua y 6 moléculas de CO2, voy a tener una glucosa. Y puedo tener moléculas más complejas como la del ADN. O vean esta, qué molécula más compleja, esta de aquí. Esto es un fosfolípido, es la estructura básica o la molécula básica de la membrana celular o de la membrana plasmática que vimos ahora al inicio, que todas las células tenían membrana plasmática. Bueno, aquí tenemos un fosfolípido y aquí tenemos otro y otro. Aquí tenemos un conjunto de fosfolípidos que forman la membrana plasmática. Entonces vean que esta molécula es muy compleja y forma apenas un fosfolípido, pero la unión de fosfolípidos forma una membrana y una membrana me va a formar una célula. Entonces vean que aquí, bueno, una molécula es una combinación de átomos, ¿verdad? De átomos. Una célula es la unidad anatómica y funcional más pequeña de la vida, y aquí es donde empieza a haber vida como tal. Vean que ya aquí hay bacterias, levaduras, organismos unicelulares, ¿verdad? Pero también tenemos células, los que somos organismos multicelulares, son células, sí, células de parte de nuestro organismo. Entonces tenemos, por ejemplo, glóbulos rojos, células epiteliales, neuronas. Ahora, la unión de estas células forma lo que son tejidos. Los tejidos son un grupo de células similares que realizan una función específica y me forman el conjunto de tejidos, forma un órgano, como por ejemplo el estómago o el hígado, ¿verdad? Que tiene diferentes tipos de tejidos. ¿Qué más? Perdón. Entonces, bueno, un conjunto de órganos forma un sistema orgánico, que son 2 o más órganos que funcionan en conjunto en la ejecución de una función corporal específica, por ejemplo, el sistema digestivo, sistema sanguíneo, ¿verdad? Sistema óseo.
Y luego el conjunto de sistemas me va a formar un organismo multicelular. ¿Qué sería? Dice, una cosa viviente individual. Qué raro, una cosa. Bueno, una cosa viviente individual compuesta de muchas células. Por ejemplo, ya un organismo, un antílope, un pisote de estos de aquí. Y el conjunto de pisotes me va a formar lo que es una población. Es decir, todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área, ¿verdad? Entonces, vean que aquí pueden haber pisotes con diferente tamaño de oreja, pisotes con diferente color, pisotes con diferente largo de la cola. Entonces, ven, hay pequeñas características que van a beneficiar, bueno, volviendo al tema atrás, que podrían beneficiar a uno o a otro en diferentes situaciones. Si uno tiene más uñas más largas, podría cavar mejor, podría trepar mejor, podría pelear mejor. Si uno tiene dientes más grandes, podría morder más, morder cosas más duras, pelear más, defenderse mejor. Si uno tiene cola más larga, podrían atraparlo por ahí, más bien es perjudicial porque se lo comen más fácil. Bueno, entonces todo es una cuestión de que el ambiente es el que modela las poblaciones. Pero bueno, ok, sigamos entonces con las especies. Las especies son todos los organismos que son similares como para cruzarse y tener una descendencia viable, ¿verdad? Eso sería una especie que entre ellos se pueden reproducir y tener descendientes viables, o sea, hijos que se pueden reproducir también, o crías. Una comunidad sería todas las poblaciones diferentes de especies que viven en la misma área e interactúan mutuamente. Una comunidad sería, por ejemplo, las especies de esta planta, las especies de palma, las especies de zacate, las especies de mamíferos, las especies de insectos que viven en esta área, en ese parque nacional, digamos. Y un ecosistema son la comunidad, o sea, todas las especies de diferentes especies que conviven en un área, más el entorno abiótico, o sea, el entorno no viviente, como quien dice, ya un ecosistema que incluiría el piso, el suelo, incluiría tierra, piedras, aire, agua, ¿verdad? Y la biosfera sería toda la vida sobre la Tierra y las porciones no vivientes de la Tierra que sostienen la vida, o sea, sería la superficie de la Tierra. Entonces, hay biólogos, investigadores que estudian todos estos niveles de la vida, desde átomos hasta ecosistemas, de cómo el calentamiento global, por ejemplo, afecta un ecosistema, ¿verdad? Entonces, en todos estos niveles de la vida, hay investigadores que están realizando, valga la redundancia, investigaciones. O sea, se puede estudiar a todo nivel. Con respecto a la clasificación de la vida, hay cosas que a veces yo brinco de una cosa a otra, pero es porque así viene el temario. Entonces, sigo el temario. Con respecto a la clasificación, en la medida de lo posible, ¿verdad? Hay cosas que les hago un poco más de énfasis, a veces un poco menos. Entonces, si lean lo del libro, no se conformen con estas grabaciones. Y si pueden, léanse todo el capítulo, porque así tienen una idea global y lo que hacen es profundizar en las partes que entran en el temario. Ok, entonces siguiendo con la clasificación de la vida, tenemos 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Bacteria y arquea pertenecen al dominio procariontes. Perdón, sí, a los procariontes, al dominio procarionte. Qué raro, les dije, sí, bueno. Los procariontes, ¿verdad? El dominio procarionte significa pro significa primitivo, y carios, sí, como pro, antiguo, primitivo. Y carios significa núcleo. Entonces, son organismos que no tienen un núcleo definido, ¿verdad? O antes del núcleo como tal. En cambio, los eucariontes, eu significa verdadero y cario significa núcleo. Entonces, los eucariontes tienen un núcleo verdadero y los procariontes, que en realidad son más primitivos, ¿verdad? O menos derivados, no tienen un núcleo definido. Entonces, este cuadrito aquí resume muy bien las características de ambos dominios. Tenemos que los procariontes todos son unicelulares, ¿verdad? No hay multicelulares. Tienen el núcleo ausente. Lo que tienen es una región nucleoide, pero no tienen un núcleo. Ahorita vamos a ver una imagen.
Son relativamente simples en estructura. No tienen organelas, porque acuérdense que las organelas como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, el núcleo, el cloroplasto, todos estos están rodeados de membrana. Entonces, las organelas están rodeadas de membrana, ¿verdad? Después, tienen menor tamaño de 0,1 a 0,5 micrómetros y no hay muy poca comunicación entre ellos, ¿verdad? Entre las bacterias y arqueas hay poca comunicación entre ellas. Si acaso forman cadenas como esta de aquí, por ejemplo, o esta de acá, o esta de acá. O biopelículas. Biopelículas, un ejemplo sería, por ejemplo, el sarro de los dientes, ¿verdad? Que las bacterias crean esa capa o esa cubierta para poderse quedar dentro de ella y anclarse mejor, ¿verdad? Generan la biopelícula de polisacáridos, pero ellos están metidos dentro de ella. Entonces, como eso está pegado al diente, ellos están ahí y no, ustedes se pueden enjuagar la boca y todo, pero si no se cepillan y se la quitan mecánicamente, pues ahí se quedará. Ahora, si solo se enjuagan con agua, pues ahí queda la biopelícula. Con respecto a las eucariontes, pueden ser unicelulares y multicelulares, claro, porque ya incluye unicelulares, como por ejemplo hay en los hongos la levadura, en los protistas hay muchos, la gran mayoría unicelulares, ¿verdad? Contienen ADN encerrado en una membrana nuclear. Ok, el núcleo está encerrado en una membrana, como ya les había dicho, entonces tienen organelas presentes. Son extremadamente complejos en cuanto a estructura, ¿verdad? Por la cantidad de organelas que tienen. Son más grandes, vean que no hay traslape entre ellas. Estos miden 0,1 a 0,5 micrómetros, estos miden de 10 a 100 micrómetros. Y hay una mayor comunicación especial en los organismos que ya son multicelulares, ¿verdad? O en los protistas también. Vean, aquí tenemos la misma célula vegetal y la misma célula animal. Vean que aquí viene lo que lo que es el núcleo, ¿verdad? El material genético está aquí adentro y el núcleo está rodeado de membrana. Igual aquí estaría el núcleo. Bueno, ahí no se ve el material genético, pero está adentro. Y tiene un montón de organelas, es mucho más complejo. En cambio, vean la bacteria. La bacteria, pues tiene un plásmido, es un segmento circular de ADN que sirve para generar, digamos, resistencia a algún medicamento, por ejemplo. Yo lo veo a los plásmidos como aplicaciones, como el celular, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es la región nucleoide. Vean que no hay una membrana nuclear que rodea el material genético, sino que está ahí simplemente enrollado. ¿Alguien tiene una pregunta? Me pareció oír algo. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Alguien que me responda por ahí? Todo bien, profe. Todo bien, profe, todo bien. Qué dicha, me alegra, me alegra. Ok, Todo bien, entonces muchas vamos. Qué bien, qué bien. Súper Entonces vamos bien, ahora. profe. Qué dicha. Ok, vean, entonces vamos ahora con el sistema binomial. Sistema binomial. Bi significa dos. Nomos significa nombre. Entonces son dos nombres, el sistema de dos nombres. Y claro, es porque utilizamos, bueno, Carlos Linneo fue el que lo propuso en 1707 a 1778. Era un sueco. Ya después él se cambió el nombre a Carolus Linnaeus, lo latinizó. Entonces, ¿verdad? Pero en realidad su nombre era Carl von Linné, solo que después se lo cambió a latín, Carolus Linnaeus, justo para adaptarlo a su propio sistema binomial. Ok, entonces, los nombres científicos, pongan atención porque esto para mí es básico cuando ustedes están estudiando al menos un curso como este, biología, que escriban los nombres científicos bien. Vean, uno ve un nombre mal escrito científico y ya uno le hace dudar de todo el trabajo, de toditico el trabajo. Entonces, pongan atención para que no metan la pata. Vean, el nombre científico se divide en dos nombres, pero se llama sistema binomial. El primero es el género. El género se escribe con mayúscula, en este caso, Homo, ¿verdad? Homo iría con mayúscula. Y Sapiens iría con minúscula, o sea, nunca colocamos ambos con mayúsculas.
También vean que aquí la letra está en itálica o cursiva, si lo hacen a mano. Si se escribe, siempre escribe en itálica o cursiva si se escribe a mano. También lo pueden escribir subrayado, pero si lo hacen subrayado, no lo pongan en itálica, lo dejan solo subrayado, ¿ok? O es o en itálica o subrayado, pero no ambos. Y vean que también propuso una jerarquía, este señor Linneo, una jerarquía anidada se llama, que el más grande contiene al resto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el dominio sería, nosotros los humanos, dominio sería eucarionte, el reino sería animal, bueno, digamos los chinches estos que están aquí también, el dominio sería eucarionte, el reino sería animal, el filo para nosotros sería cordata, ¿verdad? Porque tenemos columna vertebral, el de ellos sería artrópoda, porque pueden doblar las patas, artro, ¿verdad? Articulación, podo, pata, patas articuladas. La clase sería insecta, ¿verdad? Nosotros sería clase mamalia. Orden sería primates en los humanos. Esto sería hemíptero. Hemi sería medio, ipterón, ala, y es porque el ala está como partida a la mitad. Familia sería familia homínide, porque somos homínidos. Y estos serían naucóride. Nau es navío y coris chinches, porque son los chinches acuáticos que parecen un botecito. Y género sería, este sería Crifocricos. Nosotros seríamos Homo y especie seríamos Sapiens y este sería Latus. En este caso, vean que la especie califica al género. Dice Homo sapiens, o sea, el Homo que sabe, ¿verdad? Homo erectus, el Homo que está parado, ¿verdad? Y es porque fue cuando ya se empezó a caminar en dos patas. O por ejemplo, las mosquitas de la fruta, que ustedes, cuando han visto que ustedes dejan un banano ahí en la casa y se llena como de mosquillas, esas son drosófilas. Y hay drosófilas, por ejemplo, la drosófila melanogaster. Melano es negro, gaster es panza o estómago, ¿verdad? Entonces es que tiene la panza negra. Pero también hay drosófila albipes, que viene de albus, que es blanco, y pez viene de patas, entonces es la drosófila de patas blancas, ¿verdad? Entonces, para que sepan que la especie califica el género. Ok, con respecto a la investigación, ¿cómo vamos de tiempo? Hijo de pucha, tengo que socarle un poquito. Con respecto, esto es más rápido. Con respecto a la investigación científica, tiene 3 principios básicos. Vean que estoy hablando de investigación científica que tiene 3 principios básicos. No es el método científico. Esto que estamos viendo no es el método científico. Son los principios básicos de la investigación científica. Es uno, que todo evento puede rastrearse a causas naturales. Antes se pensaba que Zeus era el que tiraba rayos y, bueno, del cielo, y ahora se sabe que son rayos, descargas eléctricas, ¿verdad? Antes se pensaba que los gusanos salían de la carne en descomposición y no, son huevos de mosca que los ponen ahí. O así, ¿verdad? Había muchas creencias que el dios egipcio, Ra, tenía que pasar un montón de puertas en el inframundo para volver a renacer y que saliera de nuevo el disco solar. Y bueno, ahora se sabe que es la rotación de la Tierra. Entonces no son fuerzas sobrenaturales las que interactúan, sino que todo evento tiene causas naturales y sencillas de entender. Bueno, no sencillas de entender, pero causas naturales, digamos. Después, todas las leyes de la naturaleza son constantes en tiempo y distancia. Eso quiere decir que la molécula de agua que tomaban los dinosaurios es la misma molécula de ahora, de agua, ¿verdad? O la distancia, no importa si yo estoy buscando agua en Marte, la molécula va a ser la misma de agua, ¿verdad? No importa si fue hace 1.000.000 de años o si es allá en Marte, es la misma molécula de agua. La luz se comporta igual hace 1.000.000 de años o ahora. O la interacción entre átomos, la gravedad era la misma, ¿verdad? Entonces eso no cambia. Los hallazgos científicos son neutros, esa es la tercera. Entonces, por ejemplo, dice, ofrece respuestas objetivas, ¿verdad? O sea, que no dependen del bagaje cultural o las creencias. Cuando ustedes están haciendo un muestreo de aves, no importa si son musulmanes, judíos, católicos, eso no importa, porque están haciendo un muestreo, no importa la religión, no importa la creencia, nada de eso importa realmente, ¿verdad? En cambio, por ejemplo,
el arte, ustedes utilizan técnicas de muestreo igual, eso no hay problema. Pero en el arte sí es subjetivo. Si ustedes conocen de arte, van a interpretarlo diferente a aquel que no conoce de arte, ¿verdad? O lo van a interpretar de una manera diferente, ¿sí? Entonces la ciencia es objetiva y no subjetiva como el arte, ¿verdad? Porque esta sí depende de las creencias de ustedes de todo tipo y bagaje cultural de todo tipo que puedan tener. Con respecto a los pasos del método científico, muchas veces los aplicamos sin ni siquiera darnos cuenta. Ahora sí voy a hablar del método científico, que consta de 6 pasos. El primero es la observación. Imagínense que este quiere devolverse a Back to the Future, es la película de Vuelta al Futuro. Entonces, Marby, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, quiere devolverse al futuro, entonces va a encender el carro, el DeLorean, y le da vuelta a la llave y nada que arranca. Entonces, lo que hace, bueno, el fenómeno o la observación es que el auto no arranca, ¿verdad? Entonces, inmediatamente uno se pregunta por qué el carro no arranca. Esa sería mi pregunta de investigación. Ahora, inmediatamente puede aparecer la hipótesis, ¿verdad? Que la hipótesis es una suposición o respuesta, ¿verdad? Al fenómeno o a la pregunta de investigación basada en conocimiento previo. O sea, es decir, yo tengo que tener conocimientos previos para poder generar una hipótesis. Si yo me monto el carro y no arranca, yo puedo decir, bueno, le falta gasolina, le falta la batería, le falta el arrancador no funciona, etcétera. Pero porque ya yo sé que el carro usa gasolina, ya yo sé que el carro usa batería, ya yo sé que el carro tiene un arrancador, pero si fuera una nave extraterrestre, no tendría ni idea por qué no arranca, porque no tengo un conocimiento previo anterior. Y así pasa cuando, por ejemplo, ustedes quieren generar una hipótesis sobre arañas. Y si ustedes no saben nada de arañas, es lo mismo que fuera un platillo volador que aterrizó en el patio. Claro, ustedes primero tienen que ir a leer de las arañas, todo lo que puedan, ver cuántas especies hay, qué comen, cuántas especies, o cómo ser las relaciones ecológicas. Y cuando ya ustedes sepan un montón de arañas, van a empezar a identificar espacios o vacíos de investigación. Entonces, o van a poder generar también hipótesis porque ya tienen un conocimiento previo para poder explicar esa observación que están viendo en ese comportamiento de esa araña, por ejemplo. ¿Ok? Pero entonces, aquí, en esta parte, en intermedio, debería haber un paso extra que en el laboratorio, en la guía de laboratorio viene, aunque no entra para este curso, que es la búsqueda de información o búsqueda de literatura, revisión de literatura. Entonces ustedes primero tienen que empaparse del tema para poder hacer la hipótesis de una investigación o para dar respuesta a una pregunta de investigación. Después viene lo que es la predicción. La predicción es poner a prueba la hipótesis. O la predicción pone a prueba la hipótesis. Y se redacta con sí y entonces. Si cambio la batería del carro, entonces el carro arrancará. Si le echo gasolina al carro, entonces arrancará. ¿Verdad? El experimento después se hace, se reemplaza la batería, se le echa gasolina, lo que sea. Y en la conclusión vemos a ver cuál era Profesor. la hipótesis correcta. Un segundito nada más para terminar la idea. Entonces, si el carro arranca cuando le echo gasolina, era que le hace falta gasolina. Pero si no, entonces ya le eché gasolina y no arranca, bueno, entonces tengo que llegar y formular otra hipótesis, que tal vez puede ser el cable de la batería, entonces de ahí tengo que ir probando hasta que lo resuelvo. Sí, adelante, ahora sí. Sí, lo que te iba a preguntar es que si puede haber siempre más de una hipótesis, pero la acabas de contestar, haciendo la Siempre se hace predicción, el experimento una por una. Ajá, se y va la, descartando una por una. y la conclusión, y si no va, entonces se vuelve a realizar otra hipótesis. Entonces, Ajá, usted mismo lo hace. Usted, si le echa gasolina y no arranca, pucha, ¿ahora qué será? Voy a cambiar la batería y le cambio la batería y ¿ahora qué será? Y así le cobra a uno el mecánico, pero así va haciendo. Bueno, ya ellos sabrán, porque ya tienen
todo un conocimiento que uno no tiene para generar la hipótesis. Esa es la diferencia entre el mecánico y usted. Bueno, yo, al menos que yo no sé nada de carros. Pero si yo dedicara tiempo para estudiar el comportamiento del carro, ahora sí, podría empezar a generar hipótesis, podría generar predicciones y podría llevar a cabo experimentos y darme cuenta si lo puedo reparar. ¿Ok? Entonces vean que la diferencia entre un experto radica en el conocimiento que tiene del tema, ¿verdad? Ya sea para resolver esa pregunta de investigación, ya sea para resolver esa pregunta de investigación. El método científico, entonces, la idea es probar una hipótesis por medio de un experimento controlado, ¿verdad? En la parte de experimentación. Va a haber un grupo experimental y un grupo control. Entonces, imagínense que ustedes tienen unas plantas y tienen, un grupo de esas plantas tiene unas matitas de tomate. Todas fueron compradas al mismo tiempo, ustedes las tienen ahí, pero hay un grupito que tiene estos bichos. Entonces, o insectos, digamos, digo bichos, pero ustedes saben que es insectos. Ok, entonces tienen esos insectos abajo. Entonces, ustedes no pueden llegar y rociarlo veneno y ya. O sea, no, ustedes tienen primero que de averiguar qué están haciendo esos insectos ahí. Tal vez son larvas de mariquita y se están comiendo los áfidos que están dañando la planta suya, ¿verdad? Más bien, tal vez están beneficiando. O sea, entonces primero hay que ver, la observación sería, ok, la planta tiene bichos. La segunda es, ¿le estarán haciendo un daño a la planta? ¿O estarán beneficiando a la planta? ¿O qué están haciendo los insectos ahí? Entonces usted tiene que sacar uno, ahora sí, la parte de la investigación, la parte de recopilación de información. Usted tiene que sacar uno, ir a leer qué bichito es, qué está haciendo, qué dice la literatura que hace ese insecto en sus plantas, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, ok, no, el bichito es beneficioso, entonces lo dejo. Entonces usted dice, ah, no, el bichito es perjudicial. Acabo de leer un artículo anterior que más bien se chupan la savia. Ah, bueno, entonces mejor lo eliminamos. Entonces ahora usted tiene que hacer un nuevo, no sé, si quiere probar un repelente ahí, un insecticida a base de ajo, digamos, y usted lo quiere probar, ahora sí, tiene que hacer un experimento para probar su veneno a base de ajo. Entonces usted separa las plantas en dos. Una va a ser un grupo experimental y un grupo control, volviendo a lo que les decía. Entonces, lo que va usted a controlar serían, bueno, van a haber variables controladas y experimentales. Las variables controladas es hacer que todas las variables se mantengan constantes. Y en el grupo experimental, todas las variables también se van a mantener constantes, menos una, que va a ser la variable experimental que usted va a probar, que es la que usted considera que es la que está causando esa observación. Voy de nuevo. Entonces, volvamos a la planta de los tomates. Tengo unas plantitas con tomate, ¿verdad? Con insectos. Entonces, bueno, ya vi que son perjudiciales. Hay que eliminarlas. Quiero probar un nuevo experimento, un nuevo veneno a base de ajo. Ok, entonces usted separa las plantas y dice, ok, estas plantas con insectos van a ser mi planta control, ¿verdad? Y estas plantas con insectos van a ser mi grupo experimental. Entonces, ambas tienen que, o sea, tanto el grupo control como el grupo experimental, ambas con bichitos, deberían de tener, ¿verdad? Deberían ser idénticas, deberían de tener, o todas las variables deberían estar controladas. Con eso me refiero a la misma tierra, misma cantidad de agua o acceso a la misma cantidad de agua, misma maceta, misma cantidad de luz, misma temperatura, todo lo que usted pueda controlar. Cuando yo vaya a rociarlas con ese nuevo veneno, yo tengo que rociar al grupo control con agua y al grupo experimental con el veneno que hice, ¿verdad? ¿Y por qué rocío el grupo experimental, el grupo control con agua? Porque si yo rocío a los insectos con agua y estos se van, entonces no es o no sería el veneno lo que está haciendo que se vayan, es el rociado que no les gusta. Ahora, perdón, si yo les echo agua y los bichitos se mueren, ahora no es el veneno el que los está matando, es el agua que está en el veneno, porque en el grupo control también se murieron con agua. Pero
Si yo les echo agua, les rocío agua y al otro rocío la misma cantidad, pero de veneno, y en esto se quedan ahí, no les importa que los mojen, pero en este se mueren, entonces ahí puedo decir, ah, bueno, sí me está funcionando mi veneno. ¿Ok? Entonces ahí pusieron, o lo que hicieron fue comprobar, no sé, los insecticidas, de la efectividad del veneno. Ok. Bueno, esto fue un experimento de... se me acaba. Reddy, Francesco Reddy, como en 1600, pero no voy a entrar en detalle para no detenerme más, pero viene muy bien explicado en el libro, que básicamente la variable experimental sería el acceso a las moscas, a la carne, ¿verdad? Porque antes se pensaba que las moscas se generaban espontáneamente de la carne en descomposición, pero después él hizo ese experimento y con la variable experimental que le permitía el acceso a las moscas a la carne, se dio cuenta que era que las moscas llegaban y ponían huevos ahí. Ok, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ah, bueno, vamos bien, qué dicha. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto del método científico? Por ¿Alguna mi parte, inquietud? no, profe. No, profe, todo claro. Ok, qué dicha, qué dicha. Ok, perfecto. Bueno. Ok, entonces vamos con el capítulo 2. Sí, más bien corrí en esta parte y yo creo que nos va a dar tiempo. Bueno, ojalá. Vamos a ver. Sí, a veces siempre termino muy tallado. Bueno, vamos a ver. Entonces, capítulo 2, átomos, moléculas y vida. Vean que aquí les puse 2.3 porque no incluye el temario, digamos, las subunidades 2.1 y 2.2. Entonces estoy partiendo, o sea, estoy siguiendo el temario nuevamente. ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Más o menos esto ya lo cubrimos anteriormente, en donde una molécula consta de dos o más átomos, ¿verdad? Si yo uno dos átomos de hidrógeno, voy a tener hidrógeno gaseoso. Si yo uno dos átomos de oxígeno y uno de CO2, voy a tener una molécula de CO2. Dos de hidrógeno, una de agua, va a tener una molécula de agua y así. Entonces, una molécula consta de dos o más átomos del mismo elemento o de elementos diferentes, ¿verdad? Aquí en este caso tenemos diferentes elementos. Bueno, el oxígeno y hidrógeno. Hay tres tipos de enlaces químicos, que serían los iónicos. Los iónicos es cuando ustedes tienen una partícula, bueno, un ión, es que en realidad sí es una partícula cargada eléctricamente. Ustedes tienen un ión positivo y uno negativo, como la sal de mesa, por ejemplo, que ustedes tienen el ión cloruro es positivo y el ión sodio, perdón, es positivo y el ión cloruro es negativo. Entonces, positivo y negativo se atraen y forman la sal de mesa. Hay covalentes, que los covalentes es cuando las moléculas comparten un electrón. En algunos casos van a compartir un electrón de manera equitativa. Digamos, tenemos un átomo de hidrógeno, tenemos un átomo de hidrógeno. Y entre ellos, a cada uno de ellos les hace falta un electrón. Pero cuando se unen, comparten los electrones equitativamente. O sea, los dos lo comparten por igual. En el caso del agua, los electrones se comparten de manera no equitativa. Entonces sería covalente también, pero sería covalente polar, porque ya hay una polaridad. Ahorita con esto de nuevo. En cambio, en el hidrógeno, ven como esta, son covalentes no polares, porque no hay una polaridad. Este comparte el electrón con este y simplemente está muy estable. Y después estarían los enlaces de hidrógeno. Entonces vamos a pasar nada más para que vean a lo que me refería cuando comparten electrones como la molécula de agua, que es polar. Pero vean que no estoy entrando en detalle, solo vamos a ver el enlace de hidrógeno. Sin embargo, sí tengo que ver un poquito lo que son los enlaces covalentes polares y no polares. Entonces, no polares es como el de hidrógeno que vieron aquí. Comparten el electrón por igual, entonces todo bien. No hay cargas eléctricas ahí. Pero vean que aquí, cuando un electrón se comparte de manera desigual,
Imagínense, el oxígeno es una molécula muy grande. Vean aquí. El oxígeno es una molécula muy grande, los hidrógenos son más pequeños. Los hidrógenos le prestan un electrón al agua, a la molécula de oxígeno, perdón. Pero la molécula de oxígeno es muy grande, imagínensela como un planeta. Entonces se roba el electrón y gira alrededor de su órbita más tiempo que lo hace alrededor de los iones de hidrógeno. O sea, los iones de hidrógeno le prestan un electrón, pero el oxígeno, al ser tan grande, se lo deja más tiempo. Entonces, como la molécula de oxígeno, perdón, el átomo de oxígeno se lo deja más tiempo ese electrón, y el electrón es negativo, entonces ese átomo de oxígeno va a ser ligeramente más positivo, más negativo, ¿verdad? Porque es negativo el electrón. Y los hidrógenos, como están prestando el electrón, pero lo tienen menos tiempo, se van a volver ligeramente más positivos. Eso es todo lo que tenían que saber con respecto a los enlaces covalentes polares, ¿verdad? Por eso hay una polaridad, está polarizado, ¿verdad? Aquí un poco más negativo, aquí un poco más positiva la molécula de agua. Y los enlaces covalentes no polares es como el hidrógeno que vieron ahora, que era simplemente dos átomos de hidrógeno compartiendo un electrón, pero son muy estables, ¿verdad? Se comparten igual, entonces no hay uno más positivo que otro. Entonces, los enlaces de hidrógeno se van a crear, ya que se van a crear o se van a producir entre el hidrógeno, que es ligeramente más positivo de una molécula de agua, y el oxígeno, que es ligeramente negativo, ¿verdad? Entonces ahí se va a crear un enlace de hidrógeno entre positivo y negativo. Entonces, repito, los enlaces de hidrógeno se producen entre el hidrógeno ligeramente positivo de una molécula y el polo ligeramente negativo de una molécula de oxígeno cercana. ¿Ven como aquí? Aquí tenemos la molécula de agua. Entonces, los enlaces de hidrógeno se van a generar entre la parte positiva o entre el polo positivo del hidrógeno, ¿verdad? Que el hidrógeno es ligeramente positivo, con la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno, que es ligeramente negativo. ¿Ok? Y así se van a generar. En las moléculas biológicas van a encontrar puentes de enlace, puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que es lo mismo. Los van a encontrar en azúcares, proteínas, ácidos nucleicos. Pero en lípidos o en grasas no van a encontrar este tipo de enlaces de hidrógeno. Y eso va a repercutir en gran medida a la hora que ustedes han visto que ustedes mezclan agua y aceite. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué el agua es importante para la vida? Bueno, las moléculas de agua se atraen entre sí. Entonces, vean, aquí tenemos unas moléculas de agua y vean que entre ellas se forman enlaces de hidrógeno y se rompen, se forman, se rompen, se forman, se rompen, se forman, se rompen. Si se formaran y nunca se despegaran, sería un sólido. Si se pegaran y casi ya no se volvieran a pegar, sería como un gas, ¿verdad? Pero el hecho de que se peguen y se despeguen, se peguen, se despeguen, o se formen en los enlaces, para decirlo mejor, se formen los enlaces de hidrógeno y se rompan, se formen, y se rompan, y se formen y se rompen, muy rápido y entre ellas hace que el agua sea líquida. O sea, ¿verdad? Que sería como un intermedio, ¿sí? Por eso hace que el agua fluya. Entonces, dice agua líquida, moléculas de agua se rompen y forman continuamente. Por eso es que el agua fluye. Ahora, una de las propiedades del agua es la cohesión. La cohesión es la tendencia de las moléculas de un solo tipo a unirse. O sea, en este caso, sería la tendencia de las moléculas de agua a unirse. Nada más moléculas de agua, ¿verdad? Es la tendencia de las moléculas de agua a unirse. ¿Ok? Por eso se forman gotas. Por eso en el espacio ustedes ven que todas quedan como una gotita flotando, ¿verdad? Porque todas tienden a unirse.
Otra propiedad del agua es que viene muy relacionada a la cohesión, es la tensión superficial. La tensión superficial es la tendencia de que la superficie del agua se resista a ser rota. En otras palabras, o más bien, para explicárselo mejor, cuando estamos en un estanque, ¿verdad? Como el que va corriendo esta lagartija, estamos en un estanque. Entonces, las moléculas, vean que aquí hay aire, ¿verdad? Esta es la superficie, ya que esto es la superficie del aire, o sea, de la laguna arriba. Entonces, estas moléculas van a estar en el borde. O sea, no hay más moléculas de agua arriba, simplemente ahí termina el agua, ¿verdad? El nivel del agua. Entonces, estas moléculas van primero no tienen con quién, no pueden agarrar para arriba, sino que simplemente se quedan ahí. Entonces, estas que están abajo las empiezan a chocar desde abajo y hacen que estas moléculas se queden ahí un poquito más de tiempo y tengan más chance a estar más unidas entre ellas por un poquito más de tiempo. Entonces, eso hace, o eso le da esa característica de que se resista a ser rota, porque estas moléculas que están aquí tienden a unirse más tiempo entre ellas que las que están aquí abajo. Y es porque estas las bombardean desde abajo, ¿verdad? Por eso es que este basilisco puede correr sobre el agua. O este chinche acuático, si ustedes lo ven, con ayuda de estos pelitos, lo que hace es aumentar el área de contacto de la superficie y puede estar parada. Vean que ni siquiera rompe la película de agua o la superficie del agua. Y él se desplaza como por la superficie. Son chinches patinadores estos. Ahora, otra característica es la capilaridad. Bueno, primero vamos con la adhesión. La adhesión, más bien. La adhesión es la tendencia del agua a unirse a superficies con carga. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos unos tubitos de vidrio, unos tubos capilares muy delgaditos. Entonces, la molécula de agua llega y se pega al vidrio. Se pega al vidrio, pero después viene. Esa es la adhesión. Entonces la adhesión sería que la molécula de agua se pega al vidrio, porque es la tendencia del agua a unirse a superficies con carga. Entonces, vean aquí la diferencia entre cohesión. Cohesión es entre la misma molécula, adhesión es entre el agua y alguna superficie con carga, que podría ser la celulosa de una servilleta, podría ser el vidrio, podría ser papel, no sé, diferentes materiales. Entonces, ahora sí, vamos con la capilaridad, que la capilaridad es la adhesión y la cohesión juntas. Entonces, como les iba diciendo, la adhesión hace que el agua se pegue al vidrio, pero la cohesión hace que la molécula de agua escale por encima de la molécula que se pegó al vidrio. Entonces, tenemos el filamento delgadito de vidrio, viene una molécula de agua, se pega, ¿verdad? Por adhesión, pero después viene una molécula de agua y se pega a esa molécula de agua que está pegada al vidrio por cohesión. Y después viene otra y se pega a la que está pegada. La que está pegada se pega a la molécula de agua que está pegada a la del vidrio. Entonces así, eso hace que el nivel de capilaridad empiece a subir. Del agua adentro, ¿verdad? Que el agua empiece a subir. Entonces ustedes meten un tubito muy pequeño de agua, muy delgadito, de vidrio, o un tubito capilar, van a ver que el agua va a empezar a subir. Pero sí, básicamente igual pasa con esta servilleta. Si ustedes ponen una servilleta, un vaso lleno y uno vacío, el agua también va a pegarse por adhesión a la servilleta y por capilaridad va a ir subiendo, ¿verdad? Hasta que se pasa y hasta que se igualan después. Pero no es por capilaridad como sube el agua a los árboles. Imagínense estas secoyas. Ustedes las ven y dicen, uy, pucha, ¿cómo sube el agua a este árbol tan enorme? Imagínense, viene como 100 metros. Entonces, la manera en la que sube es por la siguiente, pongan atención. Cuando el sol pega aquí en las hojas, ¿verdad?
las hojas, acuérdense que cuando el sol pega en las hojas, empieza a calentar las hojas, ¿verdad? Empieza a calentar las moléculas que están adentro y todo. Entonces hace que las moléculas de agua que están ahí empiecen a vibrar cada vez más y se escapen por medio de los estomas. Los estomas son como unas boquitas debajo de las hojas que regulan el intercambio gaseoso o regulan la evapotranspiración. Básicamente eso es el intercambio de agua, o sea, pueden regular que no se les escape el agua y el intercambio gaseoso. Entonces, vean que empieza a perder agua, ¿verdad? Empieza a perder agua y a perder agua por evaporación. Pero al mismo tiempo que va perdiendo agua, va entrando agua por la raíz. Entonces, es como si fuera una cadena que ustedes están tirando y cada molécula de agua sea un eslabón de esa cadena. Entonces, si una molécula de agua se pierde aquí, una molécula de agua entra acá, ¿verdad? Entonces, es una cadena que arrastra, y acuérdense que el xilema, que es el que sube el agua desde la raíz hasta las hojas, es el que lleva también los minerales, porque esos minerales vienen disueltos en el agua que va subiendo. ¿Ok? Ahora, por eso es que si no hay agua, la planta empieza a perder agua por las hojas y llega un punto en el que ya esa cadena se rompe porque no hay agua que entre nueva, ¿verdad? Entonces ya el estoma se cierra y la planta puede aguantar un tiempo, pero no eternamente, digamos. Pero si hay mucha agua disponible y hay mucho sol, no importa que esté perdiendo mucha agua porque la va reponiendo. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Todo bien, profe. Sí, vamos bien, profe. Muchas Todo gracias. bien, profe, gracias. Ok, genial, genial, con gusto. Ok, igual si tienen alguna inquietud, ahí me avisan. Ok, entonces con respecto al agua, el agua interactúa con otras moléculas. Por eso es importante el agua, porque se considera el solvente universal y es porque disuelve tantos solutos que por eso se le denomina solvente universal. Pero bueno, un solvente es una sustancia que rodea y dispersa átomos o moléculas de otra sustancia. Entonces, vean, un solvente es una sustancia que rodea y dispersa átomos o moléculas de otra sustancia. Vean aquí tenemos un cuadrito de sal y vean que la molécula, la parte positiva de la molécula de agua, ¿verdad? Que es donde van los hidrógenos en blanco, vean que se pega a la parte negativa de la sal, al cloruro. ¿Ven? Y vean cómo lo cubre. Vean cómo lo rodea. Lo rodea y lo dispersa. Ese positivo, ¿vieron cómo lo rodea? O este negativo, vean cómo lo rodea. Entonces, la parte positiva de la molécula de agua, que eran los hidrógenos, se pegan al cloruro. Acuérdense que el cloruro es sodio, yo les había dicho que el sodio era positivo, el cloruro era negativo y por eso era que había un enlace iónico entre ellas. Entre ellas. Entonces, la parte positiva, vean que se le pega los oxígenos, los átomos de oxígeno que son negativos. Entonces, la sustancia que rodea y dispersa átomos o moléculas de otra sustancia es el solvente. Entonces, se puede decir que el agua disolvió la sal de mesa. Una solución es un solvente que contiene una o más sustancias disueltas. O sea, si ustedes echan sal, azúcar, entonces ahí van a tener una solución. Y el solvente va a ser el agua. Con respecto a las moléculas hidrofílicas, hidro significa agua y filo significa amistad o relación. Entonces, quiere decir que las moléculas hidrofílicas incluyen sales, azúcares. Vean que estas se disuelven en el agua, ¿ok? Porque son hidrofílicas, tienen buena relación con el agua. El CO2 y el oxígeno es tan pequeño que anda entre las moléculas de agua. O sea, la molécula de agua no se une como tal al oxígeno y no se une como tal al CO2, sino que aquí hay una molécula de agua y aquí hay otra y el oxígeno anda por ahí.
Aquí hay una molécula de agua, otra molécula de agua y otra, y el CO2 anda por ahí. Entonces eso les sirve a los peces. Ese oxígeno es el que ellos utilizan para la respiración y también el CO2 cuando lo liberan de esa manera. Ahora, las moléculas hidrofóbicas son como las grasas, los aceites. Vean que no se disuelven en el agua, sino que lo que hace es que el agua se une, ¿verdad? Se une entre ellas. Bueno, primero el aceite es menos denso y flota. Entonces se crea una separación porque el agua simplemente no se mezcla con el aceite. Y no se mezcla porque vean que el agua tiene una parte positiva y una parte negativa. O sea, es una molécula polar, ¿verdad? Tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa era el oxígeno y la positiva eran los hidrógenos. En cambio, el aceite no tiene carga. No tiene carga de nada. Era como el hidrógeno que vimos, que eran dos bolitas. Porque los electrones se comparten muy equitativamente. Entonces, como que ustedes agarren un imán y quieran pegárselo a este vaso, simplemente no se pega, ¿verdad? Porque no hay una polaridad. En cambio, vean que aquí en la sal ya tenemos un positivo y tenemos un negativo también. Por eso el agua disuelve la sal. Por eso el agua disuelve los azúcares, ¿verdad? Por eso el agua disuelve algunas proteínas, porque tienen polaridad. ¿Ok? En cambio, el aceite no tiene esa polaridad, no hay un positivo ni un negativo en ningún lado, entonces no se pega al agua. No digo, no la disuelve. Ok, disculpen. Ahora, otra característica por la cual el agua es importante para la vida es porque modera los efectos de los cambios de temperatura. Modera los efectos de los cambios de temperatura. Se requiere mucha energía para calentar agua. Se requiere mucha energía para calentar agua. El agua es quien tiene el calor específico más alto que cualquier otra sustancia común. El calor específico es la energía necesaria, ¿verdad?, para aumentar 1 gramo de agua, en este caso, 1 grado centígrado. O sea, es la energía necesaria para aumentar 1 gramo, 1 grado centígrado. El calor específico es la energía necesaria para aumentar 1 gramo, o sea, para que 1 gramo aumente 1 grado centígrado. Todas las moléculas se mueven por encima del cero absoluto, que está a menos 273 grados centígrados. O sea, en el menos 273 grados centígrados, las moléculas no se están moviendo en nada. Están quietas. Todas las moléculas y los átomos que conforman pues la materia. Ahora, después de esa temperatura, aún en el cero absoluto, en el cero normal, en el 0 grados, las moléculas se están moviendo ya. Cuando ustedes le meten calor, por ejemplo, no sé, a una taza o pues, no sé, a una piedra, ¿verdad? Le ponen fuego, lo que hacen es empezar a mover cada vez más las moléculas que componen esa piedra, digamos. Entonces, vean que el agua tiene un calor específico tan alto que ustedes con la energía que elevan 1 grado centígrado, 1 kilo de agua, o 1 litro de agua es casi equivalente, pueden elevar 5 grados centígrados 1 kilo de granito. O sea, quiere decir que con la energía con la que ustedes elevan 1 grado de la temperatura del agua, pueden elevar 5 grados la temperatura de 1 kilo de granito, ¿verdad? Y es porque el agua tiene enlaces de hidrógeno y la piedra no tiene enlaces de hidrógeno. Entonces, el calor específico tan alto del agua se debe a que ustedes, para calentar el agua,
tienen que meterle energía, ¿verdad? Digamos, si quieren calentar una piedra, le ponen ahí un fuego y todas las moléculas de la piedra se empiezan a mover tan rápido que se calienta. Pero en el agua es diferente. En el agua toda esa energía o gran parte de esa energía se va a ir únicamente a romper los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y va a quedar poca energía para empezar a mover las moléculas de agua. O sea, son dos cosas separadas. Una es, gran parte de la energía se va para romper los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Y ahora, una menor parte de la energía se va a ir a mover las moléculas del agua para calentarla. En cambio, como la piedra no tiene enlaces de hidrógeno, simplemente toda la energía se va a mover las moléculas de la piedra, o sea, a calentarla. ¿Ok? Entonces, la importancia radica en que podemos sentarnos en la arena bajo el sol sin recalentarnos, o este perro ahí que está detrás de eso lleno de pelo, panza arriba, en la arena caliente y aún así está ahí fresco, ¿verdad? Y es porque el 60% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. También el agua modera los efectos de los cambios de temperatura. Bueno, esto es lo mismo, modera los efectos de los cambios de temperatura y se requiere mucha energía para evaporar el agua. Entonces, se requiere mucha energía para evaporar el agua. Y básicamente es lo mismo. Bueno, dice, las células funcionan en un rango estrecho de temperatura, ¿verdad? Entonces, nuestra temperatura corporal tampoco puede subir mucho. El cuerpo transpira para mantener su temperatura en condiciones calientes, como lo vimos en la homeostasis, ¿verdad? Y el agua, el calor de vaporización del agua sería la cantidad necesaria de calor para hacer que una sustancia se evapore. El calor de vaporización sería la cantidad necesaria de calor, calor, para hacer que una sustancia se evapore. Entonces, volviendo al calor específico, cuando ustedes tienen agua, ustedes tienen que meterle mucha energía primero para romper los enlaces de hidrógeno y después tienen que meterle mucho calor para hacer que las moléculas del agua ahora sí se empiecen a mover para que se calienten. Entonces, con el calor de vaporización, quiere decir que tienen que meterle aún más calor para hacer que se muevan lo suficientemente rápido para que se desprendan y se evaporen. Entonces, por eso es que esto, imagínense que fuera sudor en nuestra piel. Primero, tenemos que meter energía para empezar a romper los enlaces de hidrógeno entre esas moléculas de agua. Una vez que ya se han ido rompiendo y que están casi sin enlaces de hidrógeno, empiezan o parte de esa energía y ahora se va a destinar ya no a romper los enlaces de hidrógeno, sino a hacer vibrar esas moléculas de agua, cada vez más, con más calor, hasta que llega el punto en el que es tanto el calor y el movimiento tan rápido, o sea, el calor que se invierte y el movimiento de las moléculas tan rápido de agua que se desprende. Entonces, al desprenderse, ya absorbió mucho calor, o sea, para que una molécula de agua se desprenda de nuestro sudor, ¿verdad? Y se evapore, quiere decir que debió o absorbió mucho calor de nuestro cuerpo. Por eso cuando sudamos nos refrescamos, ¿verdad? Entonces la importancia es que permite que sudemos y nos refresquemos al evaporarse de nuestra piel. El agua también forma un sólido singular, que es el hielo. Vean, aquí tenemos agua líquida. Vean lo pegado que estarían, ¿verdad? Están pegando, se rompen, se pegan, se despegan, como pasaría en la cohesión ahí. Pero una vez que el hielo se congela, o el agua se congela, toma un arreglo hexagonal formado por 4 moléculas, ¿verdad? Que forman 6 lados. Entonces, vean que la cantidad de moléculas, si yo hiciera un circulito aquí y contara la cantidad de moléculas de agua, van a ver más acá que aquí. Entonces, el hielo va a ser más denso, menos denso, perdón, porque van a ver, o sea, para que sea menos denso, tiene que, cuando algo es menos denso que el agua, o sea, cuando algo flota, es porque desplaza, o sea, vamos a ver,
el peso que ese objeto tiene es menor al agua que desplazaría. Entonces, vean que aquí tenemos un montón de moléculas y aquí tenemos menos moléculas. Entonces, en esta área caben menos moléculas de agua en estado sólido que en esta cuando está líquida. Entonces, por eso es que el hielo flota, ¿verdad? Por eso, bueno, los icebergs flotan, el hielo flota, y la ventaja es que mantiene la vida en los lagos o mares, porque imagínense que se empezara a congelar desde abajo, entonces mata toda la fauna ahí. Pero si más bien se congela desde arriba, sirve incluso como un aislante para que la parte de abajo del hielo se congele más lento, ¿verdad? Porque, sí. Y muchos animales dependen del hielo, como estos pobres que cada vez tienen menos hielo y más fraccionado. Las soluciones en agua pueden ser ácidas, neutras o básicas. El agua puede disociarse. Ven, esta es una molécula de agua. Pero el agua algunas veces puede disociarse en iones hidróxido e iones hidrógeno. Entonces vean que el ion hidrógeno es positivo y el ion hidróxido es negativo. Entonces cuando ustedes lo unen, se une y forma agua. Cuando un pH, que es el nivel de acidez, es neutro, está en 7. Eso quiere decir que la cantidad de iones hidróxido y la cantidad de iones hidrógeno es igual, ¿verdad? Entonces, vean, cuando la cantidad de iones hidrógeno es igual a la cantidad de iones hidróxido, el pH es neutro, está en 7. Esa es la escala de pH. Entonces, 7 es neutro, pH neutro, en donde hay la misma cantidad de iones hidrógeno, la misma cantidad de iones hidróxido. Claro, porque uno es positivo, uno es negativo, si los uno se forma agua, entonces agua, agua. ¿Ok? Entonces, pero si ya empiezan a haber soluciones con concentraciones diferentes, el pH empieza a cambiar. Vean que la escala va de 0 a 14. Entonces, si yo utilizo una solución que libera iones hidrógeno cuando está en agua, o sea, cuando agrego un ácido es una sustancia que libera iones hidrógeno cuando está en agua. O sea, en otras palabras, hace que se liberen iones hidrógeno y vean que el pH ácido, que va de 0 a tecitos de 7, porque 7 es neutro, entonces cuando hay mayor proporción de iones hidrógeno que iones hidróxido, el pH es ácido. Cuando hay mayor proporción de iones hidróxido en lugar de iones hidrógeno, el pH es básico, ¿verdad? Por eso cuando ustedes tienen acidez, se toman una TUMS y esa TUMS lo que tiene es hidróxido de sodio. Entonces, este OH se va a empezar a unir con el exceso de iones de hidrógeno. Entonces me va a generar iones de sodio y agua, porque este OH se va a unir con el exceso de iones de hidrógeno, de H's, y me va a formar agua. Entonces esa acidez me la elimina generando agua. ¿Cómo vamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Genial, genial. Muchas gracias. Ok, entonces vamos ahora con lo que es un tampón, un amortiguador o un buffer. Un tampón, un amortiguador o un buffer es quien mantiene una solución a un pH constante aceptando o liberando iones de hidrógeno. Eso quiere decir, por ejemplo, si se torna muy ácido, entonces, ¿verdad? Si se liberan muchos iones de hidróxido, entonces él los acepta y genera agua, digamos. Pero si está muy básico el ambiente, entonces libera iones de hidrógeno para compensar. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, un tampón mantiene una solución a un pH constante aceptando o liberando iones de hidrógeno. El citoplasma de nuestro pH o las células de nuestro cuerpo tienen en su citoplasma un pH a 7.4. Después ustedes verán que el ácido principalmente tiene efectos
en la estructura y función de las proteínas, de las enzimas, que las enzimas son proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína que podría ser como la de un huevo. Ah, bueno, es que no, si me meto en acidez, bueno, sí, vinagre. Por ejemplo, aquí tenemos la proteína de huevo. Si ustedes la ponen en ácido o en vinagre, van a ver que el huevo va a empezar a ponerse rígido, se pone así suavecito, como cuando ustedes hierven un poquito el huevo, que se pone el huevo como el chicloso. Y es porque las proteínas que rodean ese huevo se desnaturalizan, o sea, pierden la forma, pierden la función, y es como cuando ustedes fríen un huevo que se pone blanco y durito. Bueno, igual pasa cuando ustedes lo ponen en ácido. Esas proteínas se desnaturalizan, o sea, pierden la forma y la función, sea con ácido, como cuando se ponen algún tipo de ácido como vinagre, o cuando se ponen en calor, como en un sartén, por ejemplo. Entonces, pero eso lo verán más adelante, lo que son las enzimas y proteínas. Pero entonces el pH sí es importante porque puede desnaturalizar, o sea, hacer que las enzimas de nuestro cuerpo que ayudan en las reacciones químicas a acelerarlas, por ejemplo, se vean perjudicadas si cambia el pH. Ya 7 o 7.8, ya esto puede generar la muerte del organismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener tampones en nuestra sangre, por ejemplo, para mantener ese pH constante. Y de hecho lo tenemos, hay fosfatos y bicarbonatos que hacen eso. Entonces, si hay un exceso de iones de hidrógeno en la sangre, o sea, si la sangre se empieza a poner ácida, el cuerpo tiene bicarbonato en la sangre. Entonces, ese bicarbonato se va a mezclar con el ion hidrógeno y me va a formar ácido carbónico, ¿verdad? Como el de las bebidas gaseosas. Ahora, pero vean que eliminó el exceso de iones de hidrógeno, entonces ya no es ácido, tan ácido. Ahora, si hay un exceso de iones de hidróxido, ¿verdad? Entonces ese ácido carbónico se mezcla con el ion hidróxido y me genera bicarbonato de nuevo y agua. Ajá, y agua. ¿Ok? Entonces, lo que hace ahí el bicarbonato es mantener la sangre a un pH constante, aceptando o liberando iones de hidrógeno. Al inicio, una compañera, me parece que era María Celeste, me preguntó qué tan amplio había que desarrollar las preguntas de las tareas y de los exámenes. Entonces, básicamente, imagínense que ustedes les dan esta pregunta de desarrollo. Y dice, Pablo, un niño de 3 años, muy inquieto, metió los dedos en agua caliente, en el agua caliente que estaba en una olla de metal puesta en el disco encendido de una cocina. Pero Pablo no sintió molestia alguna, o sea, él estaba en una olla ahí caliente, él metió la mano, sintió el agua ahí tibiecita. Posteriormente, Pablo procedió a tocar la olla directamente y sufrió una terrible quemadura en sus dedos. Explique con detalle a qué se debe que Pablo haya experimentado ambas situaciones. Entonces, ahí la idea es que ustedes desarrollen la pregunta, o sea, es una pregunta de desarrollo. Ustedes tienen que demostrar dominio del tema. No pueden decir, porque la olla se calienta más rápido. Deis, me ponen eso está. No, no, o sea, eso no refleja ningún dominio del tema. ¿Verdad? Es dominio del tema, pero de biología. Entonces, ¿cómo responderían ustedes? ¿Alguno de ustedes que me ayude? Porque el agua no había llegado a romper todas sus moléculas. Entonces no había Bueno, hervido. todas sus moléculas o sus enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno. Ok, va cerca, pero le falta un poquito, ¿verdad? Pero Y el obviamente, profe claro. también porque Ajá. usted dijo que necesitaba mucho más energía para que ella pudiera hervir, digamos. Por la propiedad de calor específico, Eso mismo, ok. ¿Y qué era el calor específico, compañero? Una la explicacióncita ahí. la cantidad de energía que se requería para aumentar en 1 grado Celsius un gramo de agua. Ok, exactamente. Ahora, entonces, ¿por qué el calor específico es más alto en el agua que en el metal? Diego.
Por las moléculas de hidrógeno. Por los enlaces de hidrógeno que hay en el agua, pero no en la olla. La olla no tiene enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, exactamente por ahí va, muy bien, los felicito. Vean que le llegaron. Vean, básicamente es eso. El agua tiene moléculas, tiene enlaces de hidrógeno que primero todo el calor se va empezando a romper los enlaces de hidrógeno. Segundo, parte de ese calor, que ya no es en la totalidad, va a empezar a mover las moléculas de agua, ¿verdad? Para que se caliente. En cambio, en la olla, como no hay enlaces de hidrógeno, simplemente todo el calor se va a mover las moléculas que conforman la olla, ¿verdad? Entonces se calienta más rápido. Ok, entonces como respuesta dice, el agua tiene una propiedad que consiste, bueno, no sé si la reacción está muy bien, pero dice, el agua tiene una propiedad que consiste en que tiene un alto calor específico. Eso significa que se requiere de mucha energía térmica para calentar una cantidad equivalente de agua respecto a la de cualquier otra sustancia. Ese calor, ese alto calor específico lo proporcionan los enlaces o puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno de una molécula con los átomos de hidrógeno de otra molécula de agua. Cuando se aplica calor a la olla con agua, el material de la olla, aluminio, lata, cobre u otro, el cual no tiene puentes de hidrógeno, tiene un calor específico menor al del agua y tenderá a calentarse más rápido que el agua debido a que como la olla no tiene puentes de hidrógeno, toda la energía se destinará a no romper los enlaces de hidrógeno, sino a mover o excitar las moléculas de la olla aumentando su temperatura. Pero bueno, más o menos ahí vi que ahí entre ustedes les llegaron bastante bien a la respuesta. Pero sí, porfa, no hagan un renglón, que, porque el agua se calienta más rápido, la olla se calienta más rápido, es que no está respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Realmente. Pero si explican el por qué la olla se calienta más rápido que el agua y lo detallan un poquito, pues ahí estará mucho mejor. Una respuesta científica. Sí, o un poquito, pucha, que demuestre dominio del tema, eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que más o menos siempre las preguntas de desarrollo, en este caso no tanto, pero van a ver que en las preguntas de la tarea, en las preguntas de los exámenes, van a ver que normalmente las preguntas valen 4 puntos o en los exámenes tal vez como 8 en las tareas, van a ver que viene incluso separado hasta por puntos. Y eso lo hacemos para ayudarles a ustedes a la hora de responder, ¿verdad? Porque a veces una pregunta de desarrollo tiene 4 subpreguntas. Entonces, respondan las 4 subpreguntas. Ok, y yo creo que eso sería por la tutoría de ahorita. Nada más déjenme un segundito. Voy a dejar de compartir para parar la grabación. Un segundo. Ahora sí, muchachos.